Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un título muy específico de la era PlayStation. Uno consolera ya, Alien Resurrection. Tenemos aquí un artículo que lo analiza bastante bien. Es un shooter en primera persona, recordáis, del año 2000. Y bueno, nuestra idea hoy es explorar un poco qué ofrecía este juego, basado obviamente en la saga Alien, cómo intentó capturar esa esencia tan particular y porque algunos jugadores todavía lo recuerdan. Vamos a darle una vuelta. Exacto. Es que es un caso interesante, ¿no? Ver cómo un juego de hace, más de 20 años intentó llevar todo el terror y la acción de Alien a la PlayStation original. Una consola que, ya sabemos, tenía sus limitaciones técnicas. Así que sí, vamos a ver cómo lo hicieron. Vale, pues empecemos por lo básico. Alien Resurrection, año 2000. Y un dato importante. Exclusivo de PlayStation. Un FPS, un shooter en primera persona. Sí, eso es. Desarrollado por Argonaut Games y publicado por Fox Interactive. Todo muy lógico viniendo de Alien. Claro, y situarlo en el 2000 es interesante. Piensa que la PlayStation 2 estaba literalmente a punto de salir. Que apostaran por un FPS, un género que a veces pide más máquina, ¿no? Y en una licencia como Alien, y solo para PS1 en ese momento. Pues dice bastante del público al que quizás buscaban o de las capacidades sobre las que trabajaban. Sí, ¿a qué apuntaba? ¿A ese último gran público de la PS1 antes del salto generacional? Yo creo que sí. Seguramente una mezcla. Aprovechar esa base instalada enorme de la PS1 y, claro, el tirón de la franquicia Alien. Pero el reto gordo y lo fascinante de analizar era lo técnico. A ver, ¿cómo metes tú la atmósfera de Alien, oscura, opresiva, biomecánica, en el hardware de la PS1? Que ya por entonces, comparado con un PC, se quedaba corta en polígonos, texturas, luces. Totalmente, no es lo mismo, claro. Vale, vayamos a la premisa. Según la fuente, la trama sigue la película, ¿no? Estamos en la USM Auriga, controlamos a varios personajes, creo recordar que Ripley, 8 el clon y gente de la Betty. Sí. Investigando esos experimentos genéticos que, como siempre en Alien, acaban fatal. La fórmula clásica, sí. Entorno cerrado, bichos sueltos y a sobrevivir como puedas. Lo de controlar varios personajes, quizá era para dar variedad, ¿no? Podría ser. ¿Y la jugabilidad? El artículo dice que combinaba acción intensa con exploración y resolución de puzzles. O sea, no era solo avanzar y disparar. No, y eso es clave para entenderlo. La fuente recalca mucho que había que gestionar la munición y la salud con cuidado. Y eso, eso no es un detalle sin más, cambia totalmente la forma de jugar. ¿En qué sentido? ¿Lo hacía más difícil simplemente o...? Bueno, sí, más difícil, pero sobre todo introducía un elemento muy fuerte de táctica y supervivencia. No era un juego de ir a lo loco disparando. Te obligaba a pensar, a apuntar bien, a decidir si te compensaba gastar balas en ese enemigo. Cada disparo contaba, cada botiquín era oro. Y esa escasez, conecta directamente con la sensación de vulnerabilidad de las pelis, ¿no? No eres un supersoldado. Entiendo. Usar la gestión de recursos para crear tensión, para reforzar esa idea de sobrevivir. Justo. Y la exploración y los puzzles iban en la misma línea. A ver, el artículo no entra en detalles, pero que estuvieran ahí sugiere que buscaban variar el ritmo. No todo era pegar tiros sin parar. Había momentos más calmados, digamos, de buscar una tarjeta, activar algo. ¿Y esos momentos no podían cortar un poco el rollo, la tensión? Al contrario, yo creo que bien hechos la construyen. Esa calma tensa, ¿sabes? Cuando no pasa nada, pero esperas que pase en cualquier momento. Te hace explorar con miedo, escuchar cada ruido. Es una técnica clásica del terror para jugar con tus nervios. Argonaut intentaba replicar ese pavor constante, no solo los sustos. Vale, lo pillo. Y eso nos lleva a lo que parece ser el punto fuerte del juego según la fuente, la atmósfera. Dice que era muy tensa, con un diseño de niveles muy claustrofóbico. Sí, el artículo insiste mucho en eso. Describe escenarios oscuros, laberínticos, intentando clavar la estética de las películas. Pasillos metálicos, conductos de ventilación, laboratorios chungos. Todo para meterte en ese agobio espacial. Antes mencionabas el estilo visual de Alien, lo higgeriano. ¿Cómo era eso en la práctica, en el juego? Recrear el estilo de Giger. Esa mezcla de orgánico y mecánico tan perturbadora, en la PS1 era tela marinera.
Supongo que se centrarían en texturas que insinuaran esa biomecánica, mucho juego de sombras, formas retorcidas. Era un desafío enorme con esos gráficos. Y no solo lo visual, ¿verdad? El texto también le da muchísima importancia al sonido, efectos para meterte el miedo en el cuerpo. Fundamental. Es que en el terror el sonido a veces es el 50% o más de la experiencia. La fuente habla de efectos inmersivos para ponerte de los nervios. El pitido del detector de movimiento, que es un clásico, los siseos de los aliens, los ecos de tus pasos, ruidos metálicos. Sonidos que son totalmente marca de la casa Alien, sí. Exacto. Y que Ardonout los usara así demuestra que entendían que la atmósfera se crea oyendo tanto como viendo. Y en un juego con gráficos limitados el sonido se vuelve todavía más potente, para sugerir peligros que no ves, para crear tensión. Esa claustrofobia visual se multiplica con un buen sonido opresivo. Es un buen ejemplo de cómo una limitación técnica te empuja a potenciar otras áreas. Tiene todo el sentido. Hablemos entonces del combate. ¿Cómo eran los enfrentamientos? La fuente dice que era una mezcla de acción rápida y estrategia táctica. Suena bien esa combinación. Sí, promete algo más que disparar y ya está. Tenías, según el texto, varias armas. El rifle de pulsos, seguro, la escopeta, el lanzallamas, lo típico de los marines. Y te enfrentabas a los xenomorfos, claro, pero también a otras criaturas mutantes de los experimentos. ¿Y la parte de estrategia táctica? ¿Cómo se notaba eso? Aparte de lo de guardar munición. Bueno, la fuente no da ejemplos exactos, pero podemos imaginar cosas. La acción rápida sería por los sustos, ¿no? Enemigos saliendo de cualquier sitio en esos pasillos estrechos, reflejos puros. Y la estrategia, pues podría ser elegir el arma adecuada para cada bicho. El lanzallamas contra los facehuggers, por ejemplo. O saber cuándo retirarte, usar el entorno si se podía, no sé, quizá activar alguna trampa o algo así. Y decidir a quién disparar primero si te atacaban varios. Todo eso, con la presión de tener poca vida y pocas balas, te obliga a jugar con cabeza, no a los Rambo. No solo habilidad al apuntar, sino tomar decisiones rápidas y correctas. Eso es. Y para que esa presión funcione, los enemigos tienen que dar miedo. El artículo dice que los diseños eran grotescos y aterradores. Eso es vital. Pero lo conseguían. Con los gráficos de la PS1 podían dar miedo de verdad. Ese era el quid de la cuestión. Hacer que esos modelos, que por narices eran limitados en polígonos y texturas, dieran yuyu. Probablemente se apoyaron mucho en la animación, que se movieran de forma rara e inhumana, y en el sonido que hacían, claro, y en jugar con las sombras. A veces, ver solo una silueta moverse rápido en la oscuridad da más miedo que ver al monstruo entero a plena luz. El mérito de Argonaut estaría en usar bien esas limitaciones para asustar. Hablemos un poco más de eso, de la parte técnica, los gráficos. El artículo dice que eran detallados y realistas, y que exprimían la PlayStation. Ya hemos dicho que tenía limitaciones, pero ¿qué significaba eso en el 2000 para esta consola? A ver, hay que ponerlo en contexto. Detallados y realistas. ¿Comparado con qué, no? Comparado con un PC de la época o con la PS2 que estaba al caer, pues serían gráficos modestos. Pero bueno, la afirmación sugiere que para lo que daba de sí la PS1, Argonaut se esforzó. Que le sacaron partido a la máquina. ¿Y cómo se vería ese esfuerzo? Mejores texturas, quizás. ¿Iluminación? Seguramente una mezcla. Texturas que, aunque fueran de baja resolución, intentaran simular bien el metal, lo orgánico, lo húmedo de Alien. Y la iluminación sería crucial. Usar luces ya calculadas, muchas sombras para crear ambiente y de paso disimular la falta de detalle geométrico. Y los modelos de los enemigos, pues intentar que fueran reconocibles y dieran mal rollo con su diseño y animación, aunque tuvieran pocos polígonos. Usarían los trucos típicos de la época, seguro. Es curioso cómo la limitación técnica puede obligar a ser más creativo con el arte y la atmósfera para compensar, ¿no? Totalmente. Conseguir que esos diseños fueran grotescos y aterradores, como dice la fuente, con las herramientas que tenían, pues tiene mucho mérito. Supieron jugar con la oscuridad, el sonido, el movimiento, para suplir la falta de potencia bruta y crear esa sensación de horror. A veces menos es más, sobre todo con recursos limitados. Vale, pues con todo esto llegamos al legado del juego. Según esta fuente, lo resume como un título emocionante y atmosférico, una experiencia inmersiva, y dice que sigue siendo apreciado por un nicho, fans de Alien y amantes del terror en PlayStation. ¿Qué sacamos de esto? Pues
Varias cosas. Primero, que parece que conectó muy bien con un público muy específico. Que mencione fans de la franquicia y jugadores de terror es la clave. Sugiere que sus puntos fuertes eran justo los que estos grupos buscan. La fidelidad a Alien y que diera miedo, básicamente. Eso parece. Para un fan de Alien, que capture bien la atmósfera, la estética, el sonido, eso es importantísimo. Y si lo consiguió, pues chapó. Y para el jugador de terror, pues que generara tensión, agobio, miedo con la gestión de recursos, la claustrofobia, los enemigos, pues eso es lo que engancha. O sea que su valor quizá no estaba en ser el FPS más innovador del mundo en mecánicas o tecnología. Probablemente no, quizá no cambió la historia del género, pero sí parece que logró algo complicado. Pillar el feeling de Alien y meterlo en un juego de terror que funcionaba en la PS1. Y eso, oye, no es fácil. Esto nos lleva a pensar un poco en los juegos basados en licencias en general, ¿no? ¿Qué hace que unos se recuerden y otros no? ¿Es solo ser fiel al original? Es la gran pregunta. Muchas veces si el juego es malo, la fidelidad no salva nada. Pero en casos como este, parece que una fidelidad muy conseguida en la atmósfera puede compensar otras cosas, sobre todo para los muy fans. Yo creo que lo ideal es la mezcla. Un juego sólido por sí mismo, pero que además respete y entienda la licencia. Alien Resurrection parece que encontró un equilibrio que gustó mucho a los que buscaban justo eso, un Alien de terror auténtico en su play. Entonces, resumiendo lo que nos cuenta la fuente, Alien Resurrection para PlayStation fue un FPS que, ya al final del ciclo de la consola, se la jugó todo a la atmósfera opresiva y a ser fiel al universo Alien. Intentó ser más que un simple shooter, con la exploración, los puzzles y esa gestión de recursos tan enfocada en la tensión y la supervivencia. Y aunque quizá no fuera un portento técnico para todos, sí dejó huella en los fans del terror y de Alien en esa consola. Exacto. Y como reflexión final, más allá de si era una buena o mala adaptación, podríamos pensar qué nos dice esta apuesta tan fuerte por la atmósfera sobre crear terror con medios limitados. ¿Te refieres a cómo las propias limitaciones pudieron influir en el diseño para bien? Justo. Esa necesidad de dar miedo con el hardware de la PS1, ¿cómo afectó a las decisiones? Ya hemos hablado de la gestión de recursos casi asfixiante, que te hace sentir débil, del ritmo lento a veces, que juega con la espera, de los niveles laberínticos claustrofóbicos, que te agobian. Quizás, precisamente porque no podían tirar de gráficos espectaculares, tuvieron que ser mucho más listos y efectivos con el diseño de niveles, el sonido, la IA enemiga, aunque no sabemos mucho de ella, y el ritmo para lograr ese impacto. A veces esas restricciones te obligan a buscar soluciones más elegantes, más centradas en la experiencia pura. Y el resultado puede ser memorable, justo por eso, por cómo superó esos límites. Es interesante pensar cómo la tecnología no solo limita, sino que también puede moldear y a veces potenciar la creación de experiencias de juego.